Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Como de costumbre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando en cada rincón de esta gran Latinoamérica o el resto del mundo, porque ya el programa trascendió fronteras, regiones y ya nos escuchamos en un rinconcito de cada continente de acá del mundo, donde hay un fotógrafo interesado en aprender de fotografía y se defienda con el español, pues allí nos escuchan, nos siguen y nos están escribiendo de diferentes partes. La verdad, muchísimas gracias por escribir, por dar sus comentarios respecto al canal, al programa, y nos alegra que en un gran número son todos comentarios positivos que nos motivan y nos inspiran a seguir con nuestro programa. Foto con Fede, recuerden, es una entrevista cada semana con un fotógrafo o fotógrafa o gente relacionada al mundo de la fotografía, que se publica cada jueves, acá hablando siempre de este mundo tan apasionante, tan interesante, tan vivo, tan convulsionado en algunos casos, como es la fotografía latinoamericana. Recuerden que las entrevistas las escuchas a través de nuestros canales de YouTube y también de nuestra cuenta en Spotify. Estamos como Foto con Fede. Bien, dicho esto, seguimos acá conversando con, como lo dije ya, fotógrafos y fotógrafas latinoamericanos. Hoy nos toca la dicha de conversar con una fotógrafa latinoamericana. Ella es de Bolivia, ella es de La Paz, pero está radicada en este momento en México. Hoy vamos a charlar con Luciana Molina. Más que fotógrafa, ella es investigadora, es docente en el Instituto Nacional de Bellas Artes, de la asignatura, la materia, la cátedra de Artes Visuales, y está en este momento acá en el programa por una investigación que está haciendo, un trabajo especial que está haciendo acerca de fotografía. Ella me va a dar bien la definición porque no quiero meter la pata. Tiene que ver con la fotografía en la época de 1900 y 1932 en Bolivia. Nos vamos a poner hoy muy historiadores y vamos a ir a fondo, a analizar la fotografía desde otra perspectiva. Ya no es más la fotografía como nosotros, porque a veces la analizamos, la vemos desde los tecnicismos y todo aquello. También forma parte de ese análisis que tenemos que hacer hoy en día en la fotografía para entender qué estamos haciendo y, como decimos acá, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y quiénes son las personas, los fotógrafos, las fotógrafas y demás personas que están involucradas en el mundo de la fotografía, para entender qué es lo que estamos viendo también hoy en día, de dónde vienen esas imágenes, esas fotos que tanto nos llaman la atención, nos gustan, que estamos estudiando permanentemente. Luciana, muy buenas noches, buenas tardes allí en México, buenas noches aquí en Venezuela, donde nos encontramos. ¿Cómo estás? Hola Fede, es un gusto estar aquí en tu programa y conversar con los oyentes de tu programa de radio. Soy Luciana Molina, soy de La Paz, Bolivia, y es un gusto poder conversar contigo sobre este tema que nos reúne y nos convoca hoy por la pasión que estoy desde distintos lugares, del tuyo como periodista y del mío como analista de la fotografía. Pues espero que toda la gente que nos esté escuchando igual pueda compartir, que comparte este análisis por la fotografía, también pueda aprovechar de pensar sobre la imagen fotográfica. A ver, cuando estábamos charlando en el preámbulo a la nota, me dijiste, yo no soy 100% fotógrafa, ¿no? Cosa que es totalmente válido en este mundo, porque no solamente el fotógrafo hace fotografía, pero de no ser fotógrafa al 100%, hace fotografía y llegas a un punto como investigadora, que me gusta decirlo así, investigadora, y llegas a estudiar o a hablar o te empezaste a relacionar con la fotografía, pero de una manera muy particular. Tenés un trabajo que estás desarrollando en este momento allí en México, que habla mucho, o estás enfocada mucho en lo que es la parte histórica de la fotografía allí en Bolivia, pero un punto muy central que yo quiero que vos me lo vayas explicando a mí y a la audiencia, porque es realmente interesante, es muy valioso, es muy rico, y no quiero poner títulos donde no van. Por eso me gusta que en este caso nos los vayas a contar detalladamente. Pero ¿cómo llegas? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Cómo llega ese encuentro
de Luciana Molina con ese proyecto o con esa investigación? Porque no es un proyecto, es una investigación que estás realizando hoy en día. Bueno, yo comienzo a interesarme en los retratos fotográficos, principalmente femeninos, por cuestiones del azar de la vida también, por los azares de la vida. Trabajaba en el Museo Nacional de Arte en Bolivia del 2017 al 2022, y entonces en una asignatura que tenía como investigadora en el museo, se me asigna hacer como una pequeña investigación sobre los retratos en pintura de mujeres. Y entonces parte de ahí el interés de buscar, porque me doy cuenta que la mayoría de los retratos pictóricos del siglo XIX, por lo menos en Bolivia, y me imagino que probablemente sea así también en los diferentes países latinoamericanos, están mayormente dedicados a los héroes de la patria, todos hombres, todos con uniformes de militares o uniformes que están relacionados al poder religioso. Y me voy preguntando qué significaban los retratos simbólicamente de mujeres en este momento. Y había mucho menos información y muchos de estos retratos, por ejemplo, no tenían ni siquiera nombre de quiénes eran estas mujeres. Y eso que estas mujeres eran mujeres de la élite. Entonces empiezo a encontrar un mundo muy rico y posteriormente es que voy encontrando en el archivo o en esta investigación en diferentes centros en Bolivia, voy hasta Sucre, voy hasta Potosí, a la Casa de la Moneda de Potosí, a la Casa de la Libertad en Sucre, en busca de estos retratos de mujeres, y entonces también encuentro fotografías. Entonces en un principio quería hacer esto de la transición de el retrato de mujeres en pintura hacia el retrato de mujeres en la fotografía. Así también me voy involucrando cada vez más al mundo de la fotografía y me doy cuenta que es un mundo fantástico porque a diferencia de la pintura, la fotografía sí se populariza muchísimo a principios del siglo XX en toda América Latina y hace accesible no solamente la autorrepresentación, sino el oficio de fotógrafo y el poder estar relacionado con esta creación de imágenes en una magnitud que no se había visto antes con la pintura. Ese trabajo fotográfico que empezaste a recopilar, a recoger, con el que te fuiste encontrando, ¿eran trabajos fotográficos realizados por fotógrafos de allí de Bolivia, obviamente de la época, o por fotógrafas? ¿Había una relación directa o en ese momento la fuente principal eran todos trabajos hechos de fotógrafos? ¿Cómo era? Porque me interesa saber esa parte de la historia, saber, bueno, en los comienzos o en esa época puntual entre 1900 y 1932, que es la fecha, si mal no recuerdo, la fecha en que te centraste para hacer la recopilación de información, el estudio en sí. ¿Ya figuraban mujeres dentro de la fotografía en Bolivia o era una actividad netamente de fotógrafos? Es una excelente pregunta, Fede, porque efectivamente, si bien en el siglo XIX la mayoría de los fotógrafos van a ser extranjeros en América Latina, no van a ser van a llegar de expediciones, van a ser europeos o muchas veces estadounidenses, y luego a finales del siglo XIX y principios del XX comienza una generación de fotógrafos locales, le vamos a llamar, es decir, ya nacidos en el continente que aprenden del oficio y empiezan a poner sus estudios. En este momento no tengo yo ninguna fotógrafa realmente como fichada, por ejemplo, en este momento en Bolivia. Y es así que me concentro más bien en el archivo de un fotógrafo local, paceño, que es Julio Cordero Castillo. Pero efectivamente yo creo que va a ser un oficio que va a ser predominantemente de hombres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con seguramente algunas excepciones, pero todavía muy pocas de fotógrafas mujeres que estén activas en este momento. Por allá habrá quienes están escuchando y dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver que haya sido fotógrafo o fotógrafa? ¿No? Los primeros, quienes hayan hecho los primeros registros
fotográficos allí en Bolivia en este tema, en cómo se registra a la mujer boliviana a comienzos de 1900. Y hago la pregunta porque digo, interesante es ver cuál era la visión que se tenía en aquel entonces del rol femenino dentro de la fotografía, qué se fotografiaba de la mujer y cómo se fotografiaba a la mujer, en este caso, bueno, allí en Bolivia para esta época, cuál era esa visión fotográfica que se tenía de la mujer boliviana. Justo es uno de los puntos a los que yo entro también con mucho interés a la fotografía, y es que yo me leo el trabajo que se tiene sobre fotografía en Bolivia, principalmente, bueno, hay varios trabajos, pero entre ellos uno es de Santuza Marca sobre fotógrafos del siglo XIX en Bolivia, el otro es de Débora Poole, que es la visión, raza y modernidad, una economía de imágenes en los Andes, y luego el trabajo de Gabriela Zamorano sobre expediciones francesas a principios del siglo XX en Bolivia. Entonces, en este momento o a finales del siglo XIX, justo esta transición, como la fotografía de tipo va a ser una fotografía, la fotografía que va a predominar en circuitos de circulación, le vamos a llamar globales. Y la fotografía de tipo es esa fotografía que trata de mostrar una imagen, ya sea de distintos tipos de personas, que estén relacionados ya sea a su oficio o a su racialidad o categoría social como seres humanos. Un poco también influenciado por estas ideas decimonónicas de categorizar también como todo lo biológico, ¿no? Entonces quieren tratar de tener como la herramienta fotográfica como una herramienta también de medición. Está muy relacionada la fotografía con mediciones de tipo antropológicas, biológicas en este momento. Después de leer todos estos trabajos y ver cómo la fotografía está muy relacionada también a esta herramienta de racialización a finales del siglo XIX, principios del XX en Bolivia, trato de más bien mirar cuáles eran los usos o los circuitos de circulación de la fotografía local en Bolivia. Y es así como llegó al fotógrafo Julio Cordero Castillo, y trato de analizar si había algo más que esta racialización en las fotografías de este momento, ¿no? Si más bien es un momento de transformación del siglo XIX al XX, en donde los fotógrafos comienzan a constituir otro tipo de repertorios visuales. ¿Qué fue lo primero que encontraste ya desde el punto de vista de la fotografía como tal? ¿Cuál fue el primer concepto, la primera idea que te fuiste formando cuando empezaste a analizar ese registro fotográfico? ¿Qué fue lo que apareció allí? Cuando entro al archivo Cordero, que está en manos de la alcaldía de la ciudad de La Paz, entonces me comienzo a fijar en toda esta vasta producción, deben ser unas 15,000 a 17,000 imágenes. Este es un fotógrafo de estudio, entonces de hecho también como su mirada está muy marcada por esta escenografía, digamos, de alguna manera lenguaje teatral que también se tenía en la fotografía de estudio de la época. Y uno de los primeros conceptos que comienzo a trabajar tiene que ver con la distinción, porque de alguna manera en estas fotografías hay una puesta en escena del yo individual, pero también del yo social. Entonces ahí me parecía muy interesante cómo las mujeres comienzan a constituir un yo individual, pero también un yo social, es decir, no solamente cómo ellas quieren ser mostradas individualmente, es decir, quiebran estas barreras del yo racial, por así decirlo, porque el yo racial tiene que ver con la individualidad, no importa, eres tu raza, ¿no? Que era esta mirada o esta forma fotográfica de la fotografía de tipo de finales del siglo XIX, sino siento que ahí ya hay son las mujeres que quieren autorrepresentarse a través de la fotografía, pero no solamente la individualidad de ellas en particular, sino también de mostrar de dónde venían familiarmente. Entonces está relacionada a esta familia o este ser social más grande de cómo quieren
mostrarse en fotografía. Cuando arranca la fotografía, acá en Latinoamérica es bien sabido que la fotografía no tenía el poder de cobertura que tiene hoy en día, que cualquiera se hacía una foto. Era una actividad muy, muy exclusiva, donde no todas las personas tenían la oportunidad de hacerse una foto. No era algo económico, había que pagarlo, era costoso, no había estudios fotográficos en todos lados, eran uno o dos por allí por ciudad, a veces era uno solo. Y obviamente, bien lo estás contando, había como que más porcentaje de hombres que se fotografiaban que de mujeres. Así es. Generalmente sucede en toda América Latina cuando arranca la fotografía. Así es. Llega el punto donde se equipara en este lapso entre 1900 y 1932 allí en Bolivia, donde se equipara esa relación donde tanto hombres como mujeres se fotografiaban más o menos en igual porcentaje. Se fotografiaba a la mujer, pero de una condición social, de una sí y de otra no, o era más o menos abierto a toda la mujer boliviana que se quería fotografiar. Es una gran pregunta, y entonces todo es comparativo, ¿no? Porque cuando uno ve el retrato pictórico, es decir, en pintura, la cantidad de personas que podían recurrir a un pintor para hacerse retratar, definitivamente era un sector social muy privilegiado, le llamemos, muy pequeño, es decir, tenía una circulación muy restringida, porque era solamente algunas personas que podían pagar a un pintor para que vaya a la casa, hasta el día de hoy, ¿no? Para hacer retratar a las familias. Cuando la técnica fotográfica irrumpe y especialmente se vuelve más accesible en términos de costos a finales del 19 y principios del 20, definitivamente la fotografía se vuelve en un medio como nunca antes, que llegaba a un sector mucho más amplio de la población. Ahora eso no significa que llega a todos y a todas como, por ejemplo, podríamos decir hoy en día, ¿no? De todas maneras, la fotografía va a ser todavía una práctica reservada, digamos, para algunos que podían pagar al fotógrafo, de todas formas, pero permite, en el caso boliviano al menos, de lo que yo había visto en la pintura, por ejemplo, en la pintura se tienen más que todo mujeres que están relacionadas al mundo, a las élites políticas, económicas del siglo XIX, donde van a salir, digamos, las élites de vestido. En Bolivia hay una distinción que también noto en las fotografías de principios del 20 de este fotógrafo Julio Cordero Castillo, donde tienes mujeres que se ponen vestido y mujeres de pollera, ¿no? No sé si los oyentes están informados o están familiarizados con las cholas bolivianas, que van a tener una forma distintiva de utilizar la vestimenta. Van a tener polleras, que las polleras van a venir de una moda española del siglo XVIII, van a llevar dos trenzas, llevan un sombrero bombín, que de hecho lo van a incorporar a principios del 20, justo en esta época que estudio de la fotografía Cordero se ve la incorporación de un sombrero, digamos, medio de copa, un sombrero bombín, que normalmente es utilizado por hombres en Europa. Y esta distinción de élites se va a ver también a través del medio fotográfico. Es decir, si bien van a estar las élites de vestido, entonces partía yo del análisis de ver que en los retratos pintados estaban las élites más acriolladas, le vamos a llamar, y no estaban muchas cholas, aunque estaba una a la que yo creo que no estaba su nombre, pero que es Juana Vidaurre, que es conocida por la chola millonaria en Bolivia, una chola que a finales del siglo XIX hereda una de las minas más importantes de plata en Potosí. Entonces encontré uno de los retratos pintados de ella en la Casa de la Moneda de Potosí, aunque no lleva su nombre. Entonces había una minoría de retratos donde se tenían a estas mujeres de pollera, a cholas. En cambio, a principios del siglo XX, en los archivos fotográficos de Julio Cordero Castillo, sí se ve una
significativa presencia del cholaje en Bolivia. Entonces, también se podría decir que es una forma en donde las mujeres de pollera pueden autorrepresentarse y no solamente van a tener la representación de un fotógrafo extranjero, como se daba a finales del siglo XIX, que tomaba fotos para mostrar esta racialización de estas mujeres. En este caso, más bien son mujeres que pagan a un fotógrafo, al estudio fotográfico, para poder revelar su imagen y constituirse además como mujeres dignas de ser representadas en sus mejores vestimentas, y que una de las hipótesis que manejó en la tesis van a disputar en términos estéticos a través de la imagen el lugar de las damas, de estas mujeres más acriolladas, que más bien su moda iba cambiando con la moda, vamos a decirle, occidental o global, mientras que las cholas van a mantener esta pollera de parte del siglo XVIII, pero bueno, diferentes elementos que van a hacer de su traje una distinción de mujeres en este momento. Te iba a preguntar, no sé si lo voy manejando bien, era como que a través de la fotografía, a ver, la mujer en este caso, que se retrataba, que se fotografiaba, usaba esa fotografía como un elemento de categorización social, vamos a decirlo así. Era como decir, yo que me puedo fotografiar, yo me encuentro en esta categoría social o tengo este nivel social, por más que sea una mujer de, no sé, vamos a decirlo así, clase alta, a una mujer de la clase media o la clase trabajadora. ¿Tenía un cierto significado esa fotografía en particular? Sí, entonces efectivamente a través de la fotografía las mujeres se presentan ante la sociedad. ¿Sí? Entonces, más que categorizarse, ellas no se categorizan, pero se presentan como igualmente dignas, como con una estética igual de poderosa. Ahora, en el grupo de cholas también vas a tener mucha diferencia económica, con cómo se presentan en vestimenta y en joyas, inclusive dentro del estudio Cordero. Pero definitivamente estas mujeres, por ejemplo, no van a adoptar una vestimenta de vestido para parecerse a las mujeres criollas. Entonces eso es lo interesante, que más bien compiten con la forma de vestimenta fina que tienen las más criollas de vestir. Solo como, entiendo que te voy a sacar un poco del tiempo de estudio, ¿no? Pero algo de eso todavía se mantiene en la sociedad boliviana de este siglo XXI, 2026, ¿o fue una parte de la historia que se perdió? Mujeres de pollera siguen estando en Bolivia con mucha fuerza, nada más de que lo que yo creo que cambia, por supuesto, hay mujeres de pollera hoy en día en Bolivia, son muchísimas, especialmente en el área del occidente del país, pero también en el oriente. Lo que cambia es que la pollera va a cambiar de significado dependiendo del momento histórico en el que estén. Siento que en los últimos 30 años, más bien, el traje de pollera se ha relacionado mucho, primero con un traje de fiesta, segundo con un traje de poder, en la medida que también es un traje que es muy cotizado, digamos, en la política también. Entonces, ha cambiado mucho lo que es la vestimenta de pollera hoy en día en Bolivia y lo que fue a principios del siglo XX. Entonces, por eso también quizás mi interés era ver cómo era antes, cómo fue hace 100 años. Pero, por supuesto, grupos de muchas mujeres continúan utilizando la pollera, el sombrero bombín y, bueno, el traje de chola como se lo conoce hoy en día en Bolivia, con las variaciones que pueden tener desde hace 100 años atrás. Y en cuanto a la fotografía, no sé si es el término correcto, la fotografía femenina allí en Bolivia, la fotografía que se hace a la mujer boliviana, así como vos me estás diciendo, de 1900 al 1930 había un estilo fotográfico, una forma de representarse la mujer boliviana, ha cambiado mucho a lo que es la fotografía que se le hace a la mujer boliviana de hoy en día.
¿O todavía hay una esencia de esa fotografía de comienzos de siglo, como bien lo estás comentando, o sea, de 1900? A ver, yo voy a cambiar un poco la forma que veo esto. Okay. Mira, yo lo que creo que pasa, y por eso también mi interés de la fotografía femenina a principios del 20, es que es la fotografía la que va a posicionar a estas mujeres, no solamente como grupos de mujeres económicamente poderosos, y va a visibilizar eso a principios del siglo XX, sino que también este tipo de fotografía, gracias a luego la circulación que va a tener, se va a conformar, por ejemplo, en este archivo fotográfico, uno de los primeros archivos fotográficos bolivianos que solo está dedicado a la fotografía, que es esta fotografía del archivo de Julio Cordero, sino que también la chola o la figura de la chola, ya no como mujeres de carne y hueso, sino la figura de la chola, se va a establecer como un símbolo regional muy fuerte en La Paz. Entonces, algo que quizás todavía no era a principios del siglo XX, previo a la fotografía es la que va a impulsar que hoy en día uno de los símbolos más importantes que se tiene de la región de La Paz es la chola paceña. Entonces vemos cómo es la fotografía central en cómo se mueve y cómo se transforma esta mujer que casi no era representada en términos visuales a finales del siglo XIX, comienza a ser representada con más fuerza a principios del XX, y definitivamente hoy la figura de la chola es como casi un emblema de la región de La Paz, pero también quizás a nivel nacional. Sí, y a nivel internacional, porque muchas veces por ahí uno le dice la mujer boliviana, y el primer flash que uno le llega a la cabeza es la imagen de la chola, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha ido eso trascendiendo? Luciana, dentro de nosotros entendemos, o por lo menos lo que hemos ido investigando, lo que nos vamos enterando, la historia de Bolivia es una historia que lo que tiene que ver con cambios sociales ha costado mucho, incluso hasta el sol de hoy, ¿no? Lo estamos viendo permanentemente. Los cambios sociales en Bolivia siempre son como que caóticos, ¿no? No son cambios que se van dando poco a poco, y son cambios que se van aceptando, que son suaves, sino todo lo contrario, son cambios como que cuesta trabajo, que al boliviano, a la boliviana le cuesta, que se produzcan, que se acepten, que se incluyan esos nuevos cambios a los nuevos ritmos de vida, a los nuevos tiempos allí en Bolivia, como en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces me nace la curiosidad, ¿costó que esa fotografía de la mujer boliviana entrase al mundo de la fotografía en general, esa fotografía hecha para hombres, fotografía donde el grueso eran siempre hombres, más allá de la condición social? ¿Costó que entrara la fotografía, vamos a decirlo así, femenina boliviana a la sociedad como tal? ¿Fue una pelea también que dio mucho trabajo? ¿Fue una fotografía de mucho prejuicio, de poca aceptación, o fue todo lo contrario? Es interesante lo que planteas, porque creo que yo lo puedo como un poco diferenciar en dos cosas distintas, ¿no? Entre las mujeres, digamos, de carne y hueso de su momento, y la otra cosa es justamente las representaciones, la fotografía. Al menos en el archivo que yo estudié en Julio Cordero, la mayoría de los retratos a principios del 20 seguían siendo de hombres. Luego, solamente para darte una idea, como el doble de hombres que había de mujeres. Alrededor de 900 fotografías hay de damas. Las damas normalmente es este grupo de mujeres más acriollado, más relacionado con el tipo de vestimenta como global que se veía, también relacionado más con una forma de llevar la ropa occidental o globalizado. Y las mujeres de pollera y de sombrero también toman diferentes elementos de la vestimenta de contextos occidentales, aunque también llevan ciertos símbolos, digamos, más relacionados al mundo indígena andino, como el topo, como algunas de las joyas que van a llevar. El topo es como el broche que llevan en la manta,
¿no? Pero van a tener como una apropiación diferenciada de las mujeres más acriolladas. Pero dentro de este contexto, de estos dos grupos de mujeres, también va a haber una diferencia económica, ¿sí? Pero en general las mujeres de pollera van a ser vistas por la sociedad de los criollos como si pertenecieran al mundo de atrás, digamos, ¿no? Como si en la historia o detrás en la historia, como que muy relacionado al mundo indígena, yo creo que también con cómo se veía a principios del siglo XX. Ahora, a principios del siglo XX en Bolivia, el grupo de mujeres, va a haber un grupo de mujeres anarquistas muy fuerte, va a haber el surgimiento de mujeres anarquistas muy fuerte. Esa va a ser la Federación Obrera Femenina. Entonces, muchas mujeres que van a migrar del área rural al área urbano en La Paz, se van a desligar de sus familias. Y al desligarse de sus familias, también se van a desligar muchas veces de los mandatos del lugar que ocupaba la mujer en la familia. En muchos sentidos van a ser más liberadas, por así decirlo. Y en otros sentidos se van a dedicar a trabajar. Entonces, algo que se va a ver mal, por ejemplo, para las señoritas o las damas a principios del siglo XX, porque el trabajar para una mujer era como decir, especialmente como los mandatos de la clase alta y de la burguesía, eran las mujeres que trabajan, tienen que trabajar porque necesitan económicamente, y eso era como mal visto. Muchas de las mujeres que llegan del área rural al área urbana, que van a tener el traje de chola, más bien van a ser empoderadas económicamente. Van a trabajar en el mercado, van a trabajar como servicio doméstico, etcétera. Pero lo que significa que ellas van a llegar, o sea, una hipótesis que van a llegar al fotógrafo y se van a hacer tomar estas fotografías, y no va a haber un mandato tan fuera el permiso de los esposos o este tipo de cosas, porque van a ser muy emancipadas tanto de la familia como económicamente. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta investigación? Porque por lo que estás contando no es algo que se hace en 6 meses, ¿no? Sí, las primeras veces que yo comencé a hacer trabajo de archivo en busca de retratos de mujeres en pintura fue desde el 2018. Pero luego además fui leyendo mucho sobre la historia de mi país y sobre las mujeres. Entonces ahí hay trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui, de Jimena Soruco, que trabaja más bien como la figura de la chola en la literatura boliviana de principios del siglo XX. O hay un libro igual muy lindo que se llama Polleras Libertarias, que justamente tiene que ver con la Federación Obrera Femenina, que es de corte anarquista, además, en donde las mujeres van a ocupar un rol muy importante en las organizaciones sociales, en que se les dé mejores sueldos, en que puedan entrar, por ejemplo, a los tranvías, donde las personas querían sacarlas, digamos, de los tranvías, o mujeres querían que no estén en los tranvías, y bueno, van a ser muy, muy importantes en la lucha social de Bolivia. Entonces, también yo creo que hay una ambivalencia en la chola de Bolivia. Por un lado, la chola puede ser vista, la imagen, ¿no? Ahí yo no estoy hablando de las personas en sí, sino la representación de la figura de la chola puede ser vista como utilizada como la miseria o la pobreza en Bolivia, pero por otro lado también puede ser utilizada para mostrar más bien la riqueza social, cultural boliviana, justamente hasta constituirse en estos símbolos regionales y nacionales. Pero para que eso llegue, para haberse constituido en estos símbolos de, digamos, regionales de La Paz, sí ha tenido que pasar mucho, tanto la lucha social real, como también que cambie la representación y que su representación más bien siga, digamos, o puedan ellas autorrepresentarse por medio de la fotografía, que va a ser un medio mucho más accesible para ellas que la pintura, por ejemplo, a principios del siglo XX. En estos años de investigación y de análisis, que me imagino es bastante complejo y hay que estar bien aplomada, en tu caso, y bien aplomado, ¿no? Para quienes están haciendo estos tipos de investigaciones que requieren tiempo, me imagino que te habrás encontrado con sorpresas, si bien cuando uno empieza a investigar algo, uno dice, bueno, voy a investigar sobre este tema, y uno se imagina que me puedo encontrar con algo más o menos, o uno calcula que el resultado va a ser tal cosa, ¿no? Pero en el proceso
por ahí nos encontramos sorpresas, cosas que sé yo, ni en el mejor de los procesos de imaginación hubiésemos dicho, me encontré con esto. ¿Cuáles han sido esas sorpresas o esas cosas que te llamaron mucho la atención de este tipo de trabajo de investigación? ¿Qué fue lo que más te ha llamado la atención con todo esto? Wow, Fede, la verdad es que muchas cosas, pero creo que lo que más me ha sorprendido, porque al principio cuando yo llego al archivo, de hecho, el mismo archivo, y esto es algo que es importante decirlo, porque ¿a qué viene todo esto de damas y cholas? Es el archivo el que tiene esta distinción, ¿sí?, para los retratos de mujeres, que por ejemplo no tienen los hombres, porque no se puede observar en la vestimenta de forma tan clara cuando alguien es, digamos, le llamemos caballero o señor, y alguien es cholo, ¿sí? En cambio son las mujeres que por medio de su vestimenta van a tener esta distinción. Entonces es una cosa que me llama la atención, o sea, que me acercó al archivo. Y luego esta distinción, pero que se ha estudiado también en Bolivia, debo decirlo, casi en las ciencias sociales hasta el cansancio. Entonces yo, más bien uno de mis principales miedos era no repetir exactamente lo que ya había sido estudiado en otras dinámicas sociales sobre, digamos, lo que voy a llamar ahorita el mundo cholo. Lo que más me ha sorprendido entonces, porque esta distinción entre damas y cholas como que ya estaba ahí dado por el archivo, en la forma de la vestimenta también, en estudios, lo que más me sorprendió fue cómo una imagen va cambiando de significados dependiendo de dónde se muestra. Entonces, a veces no es la imagen en sí misma, inclusive a veces ni siquiera la voluntad del que crea la imagen, en este caso del fotógrafo, de crear una imagen, sino más bien los circuitos en donde va circulando esta imagen, que van añadiendo diferentes capas de significado. Entonces ahí sí me doy cuenta que la circulación de imágenes puede cambiar una imagen. Tú puedes tener una imagen de una mujer en un lugar, por ejemplo, en una casa doméstica, y puede tener un significado, por ejemplo, de parentesco, de que la familia se acuerde de esta mujer, que puede ser distinto cuando está en un restaurante y donde se está tratando de mostrar más bien la identidad paceña en un restaurante típico paceño. Si está ahí la fotografía de la mujer, entonces va a significar otra cosa. O si está en una revista literaria de la época, o si está, entonces depende de dónde se muestra, va artificados. Y es por eso que la misma fotografía puede tener incluso significados contrastantes o muy divergentes. La verdad que es interesante eso último que estás comentando, porque cómo va cambiando la lectura según la imagen que se va proyectando, ¿no? Es algo interesante. Las impresiones que has recogido, estás en este momento en España, donde creo que le estás terminando de dar forma a este proyecto. ¿Cuáles han sido las impresiones de este trabajo? ¿Qué has podido recoger? No sé si ahí en España o también lo has hecho en Bolivia, pero ¿tenés más o menos algo de afuera que te ha llegado, alguna información sobre este proyecto, este trabajo con el que estás optando por el grado de doctora en Historia Crítica del Arte, ¿correcto? Sí, bueno, en México, ¿verdad? Estoy aquí en México, entonces como terminando esta tesis que se supone que va a ser, que es parte de mi tesis doctoral, y pues la verdad es que he tenido muy buena experiencia trabajando con profesores de fotohistoria, que les ha llamado mucho la atención qué sucede en Bolivia con términos de la fotografía, porque creo que da a algunas marcas que se diferencian de cómo se ha estudiado la fotografía en otros lugares. Es decir, por ejemplo, yo había leído igual de los retratos femeninos en la Argentina, en el mismo México, que un poco marcaban más bien esto de la fotografía de mujeres, es un mandato de las burguesías, entonces de cómo tiene que ser presentada la mujer. Y luego vemos con el caso boliviano que de alguna manera sí, también tiene que ver con este ordenamiento de lo que se espera de la feminidad burguesa,
pero también rompe con esa feminidad burguesa tradicional o criolla, le llamaremos. Entonces, creo que estos matices son interesantes para poder estudiar la fotografía, o en el caso de mi tesis, que yo el primer capítulo le dedico al archivo, el segundo a la producción fotográfica del estudio Cordero, y el tercero a la circulación, y esa fue una recomendación de una de mis profesoras, y ese capítulo de la circulación ha sido el que más me ha sorprendido en los hallazgos de cómo más allá de la producción o del mismo de la misma forma que fue tomada la fotografía, cómo dependiendo de los circuitos de circulación esa imagen iba ganando diferentes capas de sentido y significado dependiendo de dónde se iba mostrando la fotografía. Entonces, ha sido una excelente experiencia el contar con diferentes profesores acá, con Rebeca Monroy, con Alberto del Castillo, con John Maraz, que estudian fotografía mexicana, y poder contar con sus criterios y la experiencia metodológica trabajando también con fotografía. Este tema, Luciana, es un tema que se puede enlazar a lo largo de Latinoamérica, es decir, otro fotógrafo u otra fotógrafa, al revés, una fotógrafa u otro fotógrafo de cualquier país de Latinoamérica pueden hacer un trabajo parecido o pueden tomarlo como punto de partida para hacer algo parecido en su país y después enlazarlo con tu investigación, o es un trabajo que tiene punto de inicio y punto de cierre allí en Bolivia porque no tiene conexión con ningún otro país de Latinoamérica, de acuerdo a tu criterio? Creo que siempre hay conexiones, pero efectivamente hay como condiciones de posibilidad históricas que lo hacen muy, muy único, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy particular lo que sucede en Bolivia, pero definitivamente yo creo que se pueden ver con otro tipo de fotografías, por ejemplo, de Martín Chambi, es decir, el sur del Perú y La Paz o la parte occidental de Bolivia son muy similares culturalmente, solamente son con el surgimiento de los estados nacionales que se divide Perú de Bolivia, ¿no? Entonces hay muchas cosas en común y quizás también en el Ecuador se van a encontrar cosas similares, pero además, más allá de que si cualquier persona puede replicar el estudio, creo que da luz mucho a temas metodológicos y teóricos sobre cómo comprendemos la fotografía, que pueden ser interesantes para nivel regional de América Latina. Esto de efectivamente cómo se activan ciertos sentidos de la fotografía, significados de la fotografía, dependiendo de dónde son expuestos. Entonces, lo que yo decía en la exposición es diferente una revista literaria a una mesa de Día de Muertos. Ahí la fotografía cambia de sentido. Hay un sentido ritual en la fotografía de Día de Muertos. O en la fotografía post-mortem también hay un sentido ritual que tiene que ver también con los procesos de duelo, por ejemplo, en su momento. Una fotografía que hoy en día ya no existe, que es la post-mortem, que tiene que ver también mucho con la alta mortalidad infantil a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina. Y de eso hay mucho escrito y se puede comparar, y justamente uno de mis profesores, que fue John Maraz, siempre me decía, para poder analizar la fotografía, siempre hay que comparar entre diferentes miradas fotográficas, diferentes países. Entonces, y ahí es donde encuentras cómo cambia la mirada, y a mí lo que también me interesa es no solamente cómo cambia la mirada, sino cómo las diferentes tipos de miradas pueden producir también sentidos en las diferentes sociedades, es decir, cómo nuestra mirada se va tomando forma también con el tiempo. Tenemos más o menos casi una horita hablando de este trabajo. No hemos arrancado por lo que deberíamos haber arrancado, pero eso es lo interesante aquí del programa, que un día arrancamos de adelante, del inicio al final, a veces arrancamos del final al inicio o a veces arrancamos de la mitad del tema, para hacerlo interesante y por allí medio rompecabezas. ¿El título de esta tesis cuál es? Y ahí me tienes ahí
voy a tener que buscar el título de la tesis. Ya sabes que en general los títulos de las tesis siguen como lógicas muy académicas, de que tiene que estar todo ahí. Exacto. Estaba pensando llamarle, y mira, hasta que no haga el examen de grado, a menos de que mis sinodales, como esto está en producción y todavía no he hecho el examen de grado final que viene en estos siguientes meses, puede cambiar, pero estoy pensando que se llame La Dama, la Chola y el Fotógrafo. Fotografía, clase y género, en el estudio de Julio Cordero, La Paz, Bolivia, de 1900 a 1932. Entonces, justamente, una de las otras cosas que también propongo en la tesis es que la producción fotográfica, y de hecho te debes acordar porque me hicieron una pregunta sobre eso, sí, donde propongo en la tesis que la producción fotográfica es entre fotógrafo y fotografiadas, y me decían, ¿tienes evidencia para esto? Porque decía ya no me acuerdo qué se llamaba él, un chileno, que en las fotografías que él había analizado de Chile, de esta época más o menos, más bien era el fotógrafo que les decía qué hacer, como una forma muy vertical. Exacto. Del fotógrafo su estudio, y cuando llegan los clientes les dice, tú te pones así, asá, exacto, ¿no? Y hasta la vestimenta era definida de alguna manera por el fotógrafo. Y más bien yo en la tesis trato de poner como hipótesis principal que estas fotografías, a partir del principio que estas fotografías son producidas por el fotógrafo, en la medida que el fotógrafo tiene el estudio, tiene los fondos, también tiene la mobiliaria, los muebles, pero por las fotografiadas, porque las fotografiadas llegan ahí con el cuerpo vestido. Claro. Ellas deciden sobre su vestimenta. Por eso también puedes ver de que existen en el estudio fotográfico, no es el fotógrafo que les diga, miren, ustedes hoy día se van a poner, por ejemplo, pollera, o a las otras, ustedes se van a poner vestido. No, las mismas mujeres van con sus vestidos o con sus polleras, y el fotógrafo respeta de alguna manera estas formas que estas mujeres se colocan. Entonces, yo veo ahí dos lados, no es una coproducción entre fotógrafo que pone la escenografía, el estudio, y la fotografiada que decide cómo vestirse para presentarse, digamos, ante la sociedad. Exacto. Y una de las cosas que, mientras me lo vas contando, me viene a la cabeza, es una de las cosas que históricamente el hombre, no sé cómo decir el término correcto, como que el hombre no decide sobre la mujer cómo se va a vestir en líneas generales, ¿no? Eso es algo que siempre, la mujer por allí nos puede decir, mira, esa combinación no va, ese pantalón no te queda bien, esa camisa. Normalmente es de la mujer hacia el hombre que nos corrigen, ¿no? Históricamente. Pero que el hombre y la mujer normalmente no lo suele hacer, ¿no? De eso de que el hombre corrige la vestimenta de la mujer, normalmente no es así. Entonces yo creo que eso es algo también un punto interesante en todo esto. ¿Desde cuándo la mujer decide sobre, en este caso, su vestimenta para hacerse esas sesiones de foto? Y además en este momento, por ejemplo, las joyas van a tener igual una forma, un uso muy, no totalmente distinto al de hoy, pero con peculiaridades. Por ejemplo, la familia, el esposo, el marido, etcétera, van a regalar joyas a las mujeres para que ellas puedan, a través de las joyas, mantener cierto tipo de poder económico. Porque la herencia en general se daba de forma patrilineal, es decir, de padre a hijo. Entonces, las joyas en este momento sí son una forma en donde las mujeres pueden acumular cierto poder económico. Entonces, también el mismo hecho de mostrar estas joyas a través de la fotografía es una forma femenina de acumulación de capital, si se quiere, o de cierta acumulación de capital. Luciana, terminas tu defensa de tesis de aquí a unos meses, logras el título de doctora en Historia Crítica del Arte allí en México, y este trabajo yo lo quiero dar por un hecho porque la verdad que es un tema muy muy interesante, muy rico, que habla mucho de la fotografía latinoamericana, ¿no? Y es por allí una perla que vamos a tener dentro de nuestra historia de la fotografía latinoamericana, allí dentro de Bolivia.
¿Esto queda como el trabajo de tesis y se guarda, o es un trabajo que va a tener en un futuro mayor continuidad, que va a terminar de repente en una obra literaria que habla sobre un segmento o un pequeño paso de la fotografía dentro de la historia, dentro de la sociedad boliviana? Pues sí, primero que todo realmente sí, ojalá que vaya bien con el examen de grado, trato de trabajarlo con el más detalle y cariño posible. Yo le he visto esta tesis o este texto, yo lo he ido pensando en forma como un libro corto de como 150 páginas, 200 páginas, que tenga un formato de fotoálbum, un poco copiando, digamos, esta materialidad que hoy ya no está en la fotografía, y un poco recordando a las nuevas generaciones, especialmente que ya nacieron casi sin la fotografía material, para darle un poco sentido a más bien a volver en ese momento de qué significaba tener un fotoálbum, ¿no? Entonces, lo he imaginado así, yo no sé si se va a dar esto, pero sí he imaginado un libro justamente con estas... con esta ilusión de que puedas tener la forma ahí de un fotoálbum. Y en algún momento igual me encantaría, si se puede, que se vuelva una exposición, tanto en el Tambo Quirquincho, que es donde está el archivo de las fotografías Cordero en La Paz, Bolivia, como hacer una exposición fotográfica aquí en México también, porque en diálogo con otras fotografías de su tiempo acá en México. Entonces sí, estoy muy comprometida a seguir trabajando fotografía, pero también analizar fotografía de distintos lugares, qué nos puede decir la fotografía o la imagen en los procesos sociales latinoamericanos. Bueno, nos alegra escuchar eso, y ya desde acá vamos a quedar pendientes a cuando termines primero esta tesis, cuando te recibas, te gradúes, te recibas como doctora en Historia Crítica del Arte. Vamos a estar pendientes por acá, a ver si nos volvemos a encontrar, no sé si va a ser este mismo año o el año próximo, pero donde podamos charlar del resultado final de esta investigación, de todo lo que fue esa defensa de tesis, que siempre es allí un poquito que nos asusta, pero siempre termina en la mayoría de los casos en buen puerto, como estoy casi que seguro va a ser tu caso, que todo va a salir excelentemente bien, y para charlar lo que fue esa experiencia y lo que viene a continuación. Mejor aún si me estás hablando de que hay por allí la idea, que ya es importante, por ahí alguien que nos escucha dice, bueno, si ella tiene la idea, tiene la información, y yo tengo, qué sé yo, los recursos o la forma de concretar ese proyecto nuevo, que es un libro, quién quita que se junten y lo terminen concretando, y nosotros por aquí podamos enterarnos de eso, charlar sobre eso y compartirlo también, ¿por qué no? Así que desde ya vamos a estar pendientes de este trabajo y de lo que va a venir en un futuro no muy lejano. Un gusto, Federico, conversar contigo. Espero que los oyentes también hayan podido imaginar un poco estas fotografías, y ojalá que realmente estas dos posibilidades de futuro de transformar esta tesis, me parece que efectivamente el mundo académico es muy, otra vez, es como el retrato pintado, de circulación muy restringida. Entonces, sí me gustaría que la circulación del texto que he ido trabajando sea más amplia. También los invito a leer igual un artículo que sí tengo en la revista Historias, que es un artículo de las fotografías de trabajadoras sexuales en Bolivia a principios del siglo XX, y está abierto para cualquier persona que lo quiera ver. Se llama Historias, es una revista del INA, y en el último número está ese artículo que escribí, que se llama, creo que, Curando el trabajo sexual en La Paz, Bolivia, de principios del siglo XX, así que también lo pueden leer ese trabajo, y sí, esperando que realmente esto se pueda volver en un libro, una exposición. Si se da esa posibilidad, yo sería pues muy agradecida y muy feliz de trabajar en ello. Como te dije, vamos a estar siempre atentos a esto. Quienes están escuchando el programa y por ahí dicen, ¿cómo nos podemos poner en contacto con Luciana Molina
para conocer un poquito más, para que me dé una orientación, porque por ahí hay alguien que dice, bueno, yo estoy haciendo un trabajo parecido, yo estoy en medio de una tesis también con un tema por allí parecido, ¿qué consejos me puede dar? De repente tenés un poco de información que a otro estudiante en otra parte de Latinoamérica que escuchó el programa dice, me sirve. Por allí tengo 2 líneas de ella que me pueden cerrar mi tesis, me pueden ayudar a terminarlo. ¿Por dónde se te puede ubicar? ¿Por dónde te pueden contactar? Pues me voy a animar a darles mi correo electrónico porque me encantaría tener página. De hecho, tú Fede, ¿no? Me dijiste, ¿tienes página? Exacto. Y me diste una idea igual. Tengo muchas cosas todavía que muchas ideas que me gustaría poder realizar en el siguiente año, Fede. En esta reunión contigo me haces pensar desde la cuestión de generarme mi propia página web que no tengo, donde se recopile mi trabajo y bueno, todas estas cosas. Y bueno, ya está lo otro de tener esta publicación o exposición. Me pueden contactar al correo electrónico que es lumolina_barragán, LUMOLINA, Barragán con doble R, la primera, @gmail.com. Sí soy una entusiasta del análisis de imágenes, del análisis fotográfico, aunque mi especialidad es la fotografía, igual me gusta analizar de todas maneras como otro tipo de medios que no solamente son pintura y fotografía, así que aquí disponible para cualquier pregunta para estudiantes o quien sea que esté interesado. Estamos acá y me pueden contactar, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, Luciana, ya de este lado nos quedamos con esa sensación de decir, bueno, se están haciendo cosas muy, muy interesantes en Latinoamérica que nos están ayudando a definirnos desde la fotografía lo que somos hoy en día. Cómo la fotografía nos ha ayudado a descubrir a profundidad lo que es realmente Latinoamérica y no como se venía contando o como se cuenta con la mirada de ajenos, personas ajenas. No vamos a decir que son buenos ni que son malos, pero son miradas ajenas a lo que realmente es Latinoamérica. Realmente este tipo de programas a mí me gusta muchísimo porque descubrimos la esencia latinoamericana a través de la fotografía con cosas que uno por allí ni se imaginaba, ¿no? Y también damos a conocer información que está, pero que normalmente no nos llega, ¿no? Si no es por este tipo de entrevistas, de encuentros por allí que tenemos de forma a veces casi que fortuita. Pero lo importante es que ya rescatamos esta información, la tenemos aquí, la compartimos, la divulgamos para que la gente conozca más, no solamente allí en Bolivia, sino en el resto de Latinoamérica, conozca esa esencia latinoamericana que es tan rica, ¿no? Y que es mejor que es a través de la fotografía que nosotros nos vamos descubriendo permanentemente. Entonces te agradezco muchísimo primero tu dedicación a este mundo de la fotografía, a este tipo de trabajos, el mayor de los éxitos en tu exposición, en tu defensa de tesis. Quisiéramos estar ahí para escucharla, porque una cosa es estar aquí, el programa, la entrevista, pero la tesis allá a la hora de defenderla es otro mundo. Pero bueno, te vamos a tener en cualquier otro momento, si no es este año es el que viene, pero vamos a charlar de esto ya desde lo que fue el proceso final. Así que bueno, muchísimas gracias, las puertas abiertas del programa, Luciana, para lo que necesites, para lo que quieras charlar, comentar, compartir acá en el canal, las puertas abiertas para lo que necesites. Muchísimas gracias, Fede, muchísimas gracias a toda la audiencia que escucha a Fede, y qué lindo que es encontrar una comunidad en torno a intereses mutuos. Eso siempre lo hallo como casi mágico, porque podemos ver desde distintas perspectivas, nos une lo que nos apasiona. Pues es un gusto estar por acá y realmente espero hablar contigo, Fede, y inauguras buenas cosas para que el próximo año te diga, ya defendí la tesis, ahora estoy en esta, ahora tengo página web, o qué sé yo. Y pues, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos por escuchar, y aquí estamos atentos igual a sus mensajes. Bien, escuchábamos allí a Luciana Molina, fotógrafa, investigadora, docente allí en México en el Instituto Nacional de Bellas Artes,
con esta entrevista tan enriquecedora de lo que es la historia de la fotografía allí en Bolivia. Con Luciana conversamos esta tarde-noche, al momento de hacer la entrevista. Recuerden, todos los jueves una nueva entrevista con fotógrafos y fotógrafas de Latinoamérica hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Foto con Fede en YouTube y en Spotify para que nos escuchen, nos sigan, nos consulten, nos pregunten, nos dejen recomendaciones, sugerencias y mucho más. Lo pueden hacer también a través de nuestra cuenta en Instagram @fotoconfede. Federico Murúa se despide, nos vemos la semana que viene con un programa de corte similar, siempre hablando de este maravilloso mundo de la fotografía. Chau, chau.